Si ustedes ven estas señales en su vida, solo puede significar una verdad absoluta y es que están caminando por el sendero correcto que lleva hacia la riqueza. No solamente la riqueza en el sentido monetario, sino la riqueza que empieza en la mente. Esa riqueza de la cual han nacido todas las grandes fortunas que existen en este mundo. Hay que entender algo. Cada acontecimiento que ha cambiado la historia, así como cada legado que dejó una persona verdaderamente importante en este mundo, comenzó primero como una semilla invisible ante los ojos de los demás. Una semilla, una idea que no se sembró en la tierra, sino que se sembró en el subconsciente de cada uno de ellos. Y cuando esa semilla empezó a crecer, cuando esa idea se hizo más grande, no creció en silencio, sino que empezó a generar fricción, empezó a generar desajustes y sobre todo empezó a generar una incomodidad. El primer signo de que ustedes van por el camino hacia la riqueza es cuando su propia mediocridad empieza a incomodarles más que el esfuerzo que antes evitaban por pereza. Lo que antes a ustedes les parecía normal ahora les molesta y lo que antes aceptaban ahora les empieza a pesar. Cosas como ir a trabajar sin propósito, gastar dinero sin dirección, rodearse de distracciones, todo ese tipo de cosas que antes eran ordinarias ahora se sienten inaguantables y no se sienten ni siquiera como un baldado de agua fría, como frustración, sino que por el contrario se siente como un despertar. Y es un despertar porque la mente está rechazando todo lo que ya no va con su identidad, porque literalmente ustedes están peleando contra los hábitos, contra las personas y contra las creencias que los han mantenido pobres durante tanto tiempo. No solamente pobres financieramente, sino pobres en espíritu, mente y sobre todo emocionalmente. La riqueza, escúchenme bien, la verdadera riqueza empieza cuando decimos por dentro, este ya no soy yo, esto ya no va conmigo. Ese es el punto de no regreso porque ya dejan de impresionarnos las apariencias, así como las conversaciones vacías dejan de llenarnos y por el contrario empezamos a buscar conversaciones de estrategia, conversaciones de sustancia, buscamos el ki y esa hambre es la señal de que cruzaron el punto de no retorno porque ahora ustedes empiezan a caminar con la postura de alguien que ya tomó una decisión y cuando un hombre decide, el universo se mueve para encontrarse con él. Otra de las señales es su intolerancia a perder el tiempo porque ahora ustedes entienden que el tiempo es la moneda de los ricos, es la verdadera moneda, la que vale la pena y mientras los pobres lo gastan y la gente promedio lo intercambia por placer, los ricos deciden invertir. Ustedes ahora ya no viven esperando los fines de semana, sino que viven desarrollando una idea y una visión todos los días porque saben muy bien que una hora bien invertida en su crecimiento vale mucho más que un año entero de solo deseos sin acción. Y por eso su tiempo ahora ustedes lo protegen como el tesoro más grande que tienen. Ahora a ustedes no les pesa decir que no con más frecuencia y no lo hacen por arrogancia, sino que lo hacen por alineación, porque cada no que le dicen a una distracción es un sí que el destino les da a ustedes. Ahora son alérgicos a las conversaciones tontas, al entretenimiento vacío, a pasar horas scrolleando sin propósito y empiezan a entender que su atención es sagrada y que la riqueza depende completamente hacia donde ustedes la dirijan. La persona que logra controlar su atención siempre va a controlar su resultado, porque mientras otros reaccionan a la vida, nosotros tenemos la capacidad de enfrentarnos a ella con propósito. Mientras otros consumen, nosotros creamos y mientras otros persiguen, nosotros atraemos. Ese despertar que ustedes están sintiendo, ese enfoque nuevo, ese nuevo punto de vista, es el martillo que empieza a romper las cadenas de la pobreza. Ahora, todo despertar, todo rompimiento de cadenas trae un precio que nadie le advierte a uno y es que uno se va a quedar solo. No por soberbia de nuevo, no por rechazo, sino porque nuestra mente ya no cabe en los mismos lugares y es justamente ahí cuando uno empieza a sentir el precio de lo que está haciendo, de lo que uno está persiguiendo. Cuando uno nota que se está quedando solo, es cuando uno también empieza a ver mucho más profundo y no solamente nos cambia la forma de pensar, sino que también cambiamos nuestro lugar en el mundo, porque ahora sentimos que ya no encajamos donde antes nos sentíamos cómodos, porque ahora las conversaciones que antes nos entretenían nos cansan, porque las personas que antes llamábamos amigos ahora nos pesan, no porque ellos estén mal, sino porque nosotros ya no vibramos en la misma sintonía. Y eso duele, sí, porque crecer no se siente como éxito al principio, sino que se siente como una pérdida, como si algo se estuviera rompiendo de nosotros, pero la realidad es que lo único que se está rompiendo es nuestra versión antigua. Ahora nos vamos temprano de lugares donde antes nos quedábamos hasta tarde. Ahora nos quedamos callados en conversaciones en las cuales antes dábamos nuestra opinión. Ahora empezamos a preferir estar solos antes que mal acompañados. Y es ahí de nuevo cuando aparece la pregunta que verdaderamente define nuestro destino. O seguimos encajando para no perder a nadie, o avanzamos y aceptamos que vamos a perder a muchos en el camino hacia el éxito. Esto yo lo viví en carne propia. Cuando empecé a crecer, yo no perdí personas porque quise, sino que las perdí porque dejé de encajar con ellos. Yo estaba rodeado de gente
gente, pero me sentía completamente solo. Yo escuchaba, pero no me conectaba con las ideas. Yo compartía tiempo con ellos, pero ya no me identificaba con lo que hacíamos. Hasta que llegó el punto en el que yo prefería el silencio antes que todo ese tipo de distracciones y cosas vacías. Mi momento de claridad golpeó fuerte para decirme que yo no me estaba quedando solo, sino que me estaba quedando con lo que sí tenía sentido, con lo que sí valía la pena y con lo que me iba a ayudar a mí a alcanzar las metas y los logros que yo me había propuesto. Mi círculo se hizo pequeño, sí, pero mi enfoque se hizo gigantesco y ese fue el momento en el que mi crecimiento dejó de ser un deseo y se volvió algo inevitable. Cuando uno empieza a vivir ese vacío, cuando uno empieza todo ese proceso de soledad que es nuevo, uno también empieza a ver con otros ojos a las personas que lo rodean. Y aquí viene algo que nadie quiere aceptar, y es que las personas más cercanas a nosotros son las únicas que realmente tienen el poder de traicionarnos. No nuestros enemigos, sino nuestros amigos. El enemigo es fácil de leer. Ustedes saben qué pueden esperar de él. Ustedes saben desde qué ángulo él va a atacar, pero la persona que está cerca a nosotros, la persona que conoce sus inseguridades, la persona que conoce sus debilidades, cuando golpea, pega 2 veces y duele mucho, más que un total desconocido o un enemigo. Ahora, no se trata tampoco de vivir desconfiado del mundo, sino que se trata de entender que no todas las personas que caminan al lado suyo están destinados a llegar a la meta con nosotros. El crecimiento nos obliga a filtrar, nos obliga a observar, a dejar de llamar amigo a cualquier persona que solo comparte tiempo con nosotros, pero que no comparte una visión. Porque entre más personas ustedes tengan cerca sin haberlas probado antes en el proceso, sin haberlas probado en el fuego, más vulnerables van a ser ustedes cuando empiecen a avanzar de verdad. Ahora, el crecimiento no perdona la ingenuidad, eso ténganlo muy claro, pero sí exige fortaleza emocional y claridad mental. Y justo cuando uno empieza a filtrar, justo cuando uno empieza a cerrar ese círculo de personas, cuando uno empieza a avanzar con más firmeza, algo sucede y es inevitable de que pase. Es que muchas veces empieza la comparación y la envidia. Y la mayoría de personas no saben gestionar la envidia y la convierten en crítica, en burla, en desprecio, en supuestas opiniones. A uno le empieza a ir mejor y aparecen los comentarios de siempre, las dudas ajenas, ¿no? Las sonrisas incómodas. Y no es humildad como ellos quieren hacerlo pasar o quieren hacerlo ver, tampoco es prudencia, sino que es frustración. Hay una regla clara en la vida y es que el que está ganando se enfoca en ganar y el que está perdiendo se enfoca en el que gana. Por eso el vacío que sentimos no es un castigo, sino que es un filtro. Por eso el crecimiento, que es incómodo, pero que al final nos va a separar de los que antes nos frenaban, ¿sí? De los que antes nos distraían, pues nos va a llevar al éxito. Ganar no viene con un equilibrio. ¿Quién dijo eso? Ganar es presión, ganar es peso, ganar es responsabilidad. Y muchas personas prefieren seguir cómodas en la sombra antes que hacerse invisibles bajo esa presión. Ahora, escuchen esto con absoluta claridad y atención. Si hoy les molesta lo que antes ustedes toleraban, o si hoy les pesa lo que antes ustedes aceptaban, o si les incomoda encajar donde antes ustedes se sentían cómodos, no están perdiendo, sino que están ascendiendo. Y si ustedes creen que el precio de ganar es alto, esperen a que les llegue la factura del arrepentimiento por no haberlo intentado. Porque cuando uno llega hasta ese punto en donde se apagan todas las luces y uno se queda con uno mismo, ahí es donde uno empieza a entender lo que antes estaba enfrente de nosotros. Y es que el vacío no vino a destruirnos, sino que vino a separarnos de lo que ya no somos. Ese silencio que ustedes escuchan no es un castigo, sino que es un espacio para pensar distinto, es un espacio para elegir distinto y es un espacio sobre todo para construir distinto. La soledad no llegó para debilitarlos, sino que llegó para ordenar su mente sin interferencias, para que por fin ustedes escuchen su propia voz sin distracciones, porque mientras estaban rodeados de todos, estaban desconectados de ustedes mismos. Y esto es lo que muchos descubren solamente cuando ya están en medio del proceso. Crecer los va a dejar solos, no porque ustedes sean malos, sino porque su mente ya no cabe en los mismos lugares. Y ahora que se están quedando solos, ahora que ya no encajan, ahora que les duele mirar atrás, no retrocedan. Ese vacío no es pérdida, es simplemente la antesala del siguiente nivel que los está esperando a ustedes. Si hoy ustedes sienten ese silencio incómodo, si sienten esa distancia con su pasado, esa incomodidad que no saben explicar, es porque van exactamente por el camino correcto.